output. No sé si ya habían escuchado, si ya a estas alturas de la cursada ya lo habrían usado. Pero bueno, vamos a ver un poco lo que es input, lo que es output, lo que es comunicaciones entre componentes. Sí, con un ejemplo bastante sencillo. Y vamos viendo el tema. Primero tendría que compartir pantalla, que se me pasó. Pantalla completa. Ahí está, ustedes me dicen si se ve. Ahí se ve, profe. Listo. Bueno, tengo el proyecto creado. Ya lo llamé, bueno, input-output. ¿Sí? No me compliqué mucho con el nombre. Y vamos a ir creando estos dos componentes, ¿sí? El componente hijo y el componente padre, digamos. Entonces, venimos acá, abrimos una terminal. Uy, ¿qué pasó? Me fue para otro lado. A ver, esto lo muevo hacia acá. Y vamos a ir creando estos dos componentes. Entonces se crean con ng, que ya vamos a ir viendo la forma más resumida de esto. Vamos a ponerle components para que esté en una carpeta. Vamos a crear al padre, primeramente. Ahí lo está creando, mi máquina es un poco lenta, así que paciencia. Ahí está. Y ahora al hijo. Sí, vamos a crear al hijo. Y listo. Y acá los tenemos a los dos, tanto al hijo como al padre. Primeramente vamos a irnos al TypeScript, ¿sí? Del componente padre. Ahí se ve bien, ¿no? O hago un poco más grande la pantalla. Ustedes me van diciendo. Ahí se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Ok. Cualquier cosa, bueno, me van avisando. Bueno, tenemos al componente bastante vacío, ¿sí? Como viene predeterminadamente. Lo primero que vamos a hacer es importarnos al tema hijo, ¿sí? Más adelante, bueno, como es intercomunicación entre componentes, tengo que tener al tema hijo acá importado. Acá ya lo importamos desde aquí. Entonces vamos a ir poniendo un poco de código. Primero, como va a ser un intercambio de información, digamos, intercomunicación entre componentes, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo con el nombre. Sí, algo que ya habrán visto, pero bueno, con el ng model. Ahora lo vamos a ver con input y output. Vamos a poner nombre, dos puntos, lo vamos a definir como string. Y esto va a ser igual a Agustín, a ver, vamos a poner así. Va a ser igual a Agus. Ahí está. Y punto y coma de toda la vida. Después vamos a crear una función que se llama actualizar nombre, ¿sí? Que va a ser para ir actualizando el nombre que vamos a ir creando. Vamos a ir modificando, mejor dicho. Y vamos a ponerle como nombre de la variable nuevo nombre. Nombre. Que esto va a ser un string. Y vamos a apuntar hacia ahí. Decimos this, ¿sí? Porque vamos a apuntar a la variable. Punto nombre. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual al nuevo nombre, ¿sí? Que le pasamos por acá, por parámetro. Entonces esto va a ser igual a esto. Y lo finalizamos con punto y coma. Hasta acá no tan complicado, ¿sí? Definimos una variable, ¿sí? Le pusimos como string, le pusimos como predeterminado Agus, ¿sí? Esto, bueno, es indistinto. Creamos una función que va a recibir el nuevo nombre, ¿sí? En formato string. Tampoco le vamos a pasar un numérico porque no tiene mucho sentido, aunque sí se puede. Y después vamos a apuntar a este nombre, ¿sí? Que tiene como valor Agus,
y le vamos a pasar este nuevo nombre, ¿sí? Que se va a escribir por pantalla. Más o menos ya se van dando cuenta por dónde viene el ejemplo. Una vez que finalizamos, guardamos y nos vamos al HTML. Vamos al HTML. Bueno, vamos a dejar esto. Es muy indistinto si lo saco o no. Vamos a crear igualmente acá unos HR, ¿sí? Que son para dibujar unas líneas visuales. Y lo que vamos a poner acá, bueno, vamos a definir... Bueno, acá vamos a definir un H2. Sí, le vamos a poner perfil, por ejemplo, de usuarios. O de usuario, pero va a ser uno solo, que es Agus. Y abajo vamos a definir un H5, como para que no sea tan gigante. Y le vamos a poner nombre actual, dos puntos. Le vamos a poner en un strong, como para que sea algo distinto. Y acá vamos a pasarle el nombre. Para que se me perdieron las llaves. Ahí está. Y acá, bueno, va a ser una... Ahí está. Como para que sean los dos códigos. Ahí está. Y acá vamos a tener que pasarle el nombre. Listo. Por el momento bastante bien. O sea, no es tan complicado. Pero bueno, ahí viene un poco lo complicado, que es la siguiente línea. La siguiente línea vamos a llamar al app hijo. Sí, que por el momento no tiene nada. Sí, vamos despacio. Bueno, ya pasamos a ese. A todo lo que va a ser el componente hijo, ¿sí? Que es un poco el más pesado. Una vez que tenemos el app hijo, vamos a apuntar a la variable. Bueno, puse llaves. Vamos a apuntar a nombre. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? Al nombre. Otra vez. Una vez que tenemos... Ah, se me movió todo hacia ahí. Listo. Nombre va a ser igual a nombre y vamos a definirle nombre editado. Sí, esto va a estar en rojo porque todavía no creé, no creé el componente hijo. No se preocupen, no es que estoy haciendo mal la sintaxis o algo parecido. Sí, nombre editado. Cerramos el paréntesis. Ah, ya está cerrado. Y esto va a ser igual a actualizar nombre. ¿Y dónde está ese actualizar nombre? Está de este lado. No sé por qué no me lo pone acá adentro. Actualizar nombre. Ahí está. ¿Y dónde está este actualizar nombre? Es este actualizar nombre de acá. Y va a ir llamando a esta función. Y va a ir actualizando este nombre a medida que acá se vaya escribiendo. Pero bueno, como le dije, ahora falta el componente hijo, que es el más importante porque si no esto no va a funcionar. Pero bueno, a este actualizar nombre hay que pasarle un parámetro, ¿sí? Porque es una función. Y está esperando un nuevo nombre. Entonces acá es donde entra el event, ¿sí? Que es el evento. ¿Sí? ¿El evento cuál va a ser? Cuando esto se envíe, si esta nueva información se envía acá al componente, ¿sí? Va a entrar a la función y va a actualizar el nombre. Entonces se emite un evento. Un evento. Y cerramos y ahí está. Hasta acá vamos bien, se va entendiendo, más o menos, me van diciendo ustedes. Bien, bien. Perfecto. Bueno, por el momento dejamos al papá tranquilo. Vamos a pasar al hijo. Nuevamente la misma dinámica. Vamos a comenzar con el TypeScript. Ahí está. Vamos a moverlo un poco ahí, así ya vamos viendo. Y ahora, hay que definir primeramente, bueno, el componente que ya está. Vamos a definir el event emitter, que va a ser lo que va a emitir si esta comunicación entre componentes. Ahora cuando vayamos avanzando con el código ya se van a dar cuenta de para qué es el event emitter. Bueno, un poco ya se pueden dar cuenta si ponen el mouse encima. Sí, que emite un valor, en este caso es nulo, porque todavía no lo definimos. Después vamos a definir el concepto de esta clase, que es el input.
¿sí? Con I mayúscula, porque a veces uno se puede confundir. Experiencia, output y listo. La das con mayúscula, si no, una vez que se define acá, va a definir nuevamente 2 veces lo mismo. Y no es la idea. Una vez que lo tenemos, no nos importa nada, ¿sí? Porque es más, esta línea la sacamos. Y vamos a definir una arroba. Arroba, ahí está. Arroba input. Esto lo, ahí está, para que quede bien concatenado. Igual después lo concatena solo, pero para que vayamos viendo. Y lo mismo, I mayúscula. Y e input. Ahí está. Input, paréntesis, paréntesis. Nombre, ¿sí? 2 puntos. Y lo vamos a definir como string. Pero a diferencia de este nombre de tipo string que le pusimos de valor Agus, este va a tener un valor vacío. Si no, no me interesa que todavía tenga un valor, porque va a ser el que va a ser modificado más adelante cuando todo esto esté funcionando. Va a ser el que va a empezar a tomar ese valor nuevo y lo va a empezar a mostrar por pantalla. Entonces ahí tenemos la comunicación de padre e hijo. Pero lo que tenemos que ver es la de hijo a padre también. Entonces ahí definimos el output. El output. Ahí está. Lo mismo, mayúscula. Output, paréntesis, paréntesis. Nombre. Editado. ¿Sí? Y acá entra lo de este lado, que es el nombre editado. Yo les dije que no estaba escribiendo mal la sintaxis. ¿Ves? Acá, vieron que acá ya se solucionó. Bueno, acá sigue estando de rojo porque no termina la sintaxis. Pero bueno, para que vean que se van solucionando las cosas a medida que vamos avanzando. Y esto va a ser igual a un new event emitter. Sí, que esto va a ser de tipo string. Y paréntesis, paréntesis. Uy, lo puse 2 veces. Listo. Bueno, y acá tenemos que poner una función. Va a ser editar. Ahí, editar. Nombre. Y esto va a recibir el nombre. ¿Sí? Que está acá. Uy, lo eliminé. A copiar. El nombre que va a ser de tipo string. Un poco parecido a esta función de acá. Realmente es la misma. Solamente que con los nombres cambiados. Pero hay una pequeña diferencia adentro de esta función. Comienzan igual, con tis.nombre. Tis.nombre editado. Ahí está. Y acá es donde está la diferencia. El emit. ¿Sí? Porque este va a emitir. ¿Sí? Una vez que veamos esto funcionando, igual ya se pueden ir imaginando cómo va a ser el flujo, pero bueno, una vez que lo veamos funcionando, ya van a empezar a ver cómo se van intercomunicando entre componentes. Y le pasamos el nombre, ¿sí? Que el nombre es este, que pasamos por parámetro. Va, este nombre que está acá vacío, se lo pasamos por ahí para que se emita. Punto y coma. Y por el momento dejamos esto. Y pasamos lo que va a ser el HTML. Es casi cosa del spec. Ahí está. Ahí está. Bueno, hacemos lo mismo, como para no perder mucho la... Ay, ¿por qué me bajó los dos? ¿Qué pasó? Ahí está. Puso medio tonto el visor. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner un HR, ¿sí? Para hacer unas líneas divisoras. Solamente como para ver dónde comienza uno y finaliza el otro. Bueno, vamos a dejar este hijo Word. Y acá lo único que vamos a hacer es, vamos a crearnos un H4 donde va a decir editar nombre. Editar
nombre, por ejemplo. Y un signo así de exclamación. Y acá vamos a poner un input. Porque claramente hay que escribir algo por pantalla. No va a ser de tipo text. Vamos a poner numeral, input, nombre. Input, nombre, ¿sí? Porque vamos a apuntar a este valor. ¿Por qué? Porque vamos a poner value. Uy, siempre me confundo con la llave y con los corchetes. Value, y esto va a ser igual al nombre. Uy, al nombre. Sí, que el nombre es esta variable de este lado. A ver, vamos a hacerlo así. Ahí está. Esta variable de este lado. Entonces esto va a ser igual al nombre. Vamos a definir un input. Ahí. Vamos a hacerlo así, si no de confusiones. Input, sí, a medida que se vaya escribiendo. Y acá le tenemos que pasar la función, que es editar nombre. Esto va a recibir por parámetro el input nombre, punto, sí, value. Sí, así que todo lo que se vaya escribiendo por este input se va a ir emitiendo por esta función, va a ir llamando a esta función, que va a ir modificando el nombre y va a empezar a emitir esa modificación. Sí, por eso definimos un input nombre. No sé si esto ya lo habían visto en algún ejemplo. La formalidad de hacer numeral y el nombre. Pero bueno. Y vamos a ponerle un placeholder. Solamente para saber que hay que escribir. Y vamos a poner escribir nombre. A esto se le puede poner un CSS, sí. Lo vamos a hacer hoy y posiblemente no. Pero bueno, hasta acá se va entendiendo, o más o menos. Sí, sí, ya. No, Lo que se te cortó. no, sí Ah, se entiende, se entiende. ok, así como está, anda, ustedes qué opinan. Si lo doy acá en Gserve, ¿esto funciona lo más bien? ¿O piensan que falta algo más? En el root, no sé si ya está configurado. Las rutas. ¿Usamos rutas acá? Buena pregunta. O lo podemos poner en el app component, que se muestra ahí de una, sin necesidad de botones. ¿Qué opinan? Si lo pongo acá. A ver, inicio esto. Y acá en el router outlet le pongo padre component. ¿Está bien si lo hago así? ¿O está mal? No, me parece algo medio raro, ¿o no? ¿Por qué? Y después vengo acá al HTML y le digo, uy, fue. No, lo eliminé. Bueno, está bien. Y acá le pongo, uy, app, padre, así. ¿Está bien? ¿O está mal? Ustedes me dicen. En G Server. Y los va a mostrar, me parece, pero no sé si está bien hecho. Y vamos viendo. Él lo está creando. $4.200 de toda la vida. Así que sí, supongo que si yo pongo acá 4.200. Ah, no, es 200. Bueno, acá tenemos al padre. Bueno, perfil de usuario. Nombre, Agus. Hijo Word, editar nombre. Y acá dice Agus. Y ahora, si yo escribo acá, lo va modificando ahí arriba. Entonces, si acá pongo Agustín, lo va modificando. Va, escribí mal Agustín. Agustín, ahí está.
y lo va modificando, ¿sí? Bastante parecido a lo que es el ng model, sí, que ustedes habían usado en su momento. Habían usado, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, 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 sí. lo habíamos usado. Me confundía de clase. Entonces, es medio parecido, pero no es parecido. O sea, cumple la misma función, pero internamente no es la misma funcionalidad. Entonces vemos que cuando escribimos en este campo, se va emitiendo hacia el padre. ¿Sí? Tanto lo que nosotros editamos en el hijo, ¿sí? Porque son dos componentes distintos, como podemos ver, están en dos carpetas distintas, porque son dos modelos distintos, y tenemos esa intercomunicación, digamos, entre los dos componentes. Entonces podemos ver por este lado que una vez que se escribe, ¿sí? Por pantalla, le va a ir a editar nombre, el editar nombre va a emitir esa señal, o sea, ese cambio, y lo va a empezar a mostrar por este lado del padre. Y así es como se están comunicando. Como dijimos, es medio parecido al ng model, pero internamente no funciona de la misma forma. Hacen lo mismo, pero internamente usan otros tipos de funcionalidades. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Está bueno. ¿En qué lo pueden usar? Para que lo conocen. En el proyecto. Me, sí, además. Pero también estaba pensando que quizás se puede validar con eso. ¿Qué podés validar con esto? Cualquier input que me traiga el usuario cuando se registra, por ejemplo. Saber si el correo está bien, hacer un formato, preguntar si el input que están poniendo el usuario está bien, si lo que me está poniendo es justamente un correo y no cualquier cosa, no zaraza. Eh, Preguntar por límites, quizás también. No sé, mínimo 6 caracteres, máximo 10. O va, me imagino yo ahora, en el momento. Sí, está bien. ¿Alguna otra funcionalidad para esto? Tiene amplia gama de funcionalidades y usos esto, así que un abanico de posibilidades tiene. ¿No? ¿Ningún ejemplo más? Bueno, A mí se me ocurrió uno también. sí, como cuál. Nada. No, que puede ser si queremos editar no sé, tenemos un perfil, si queremos editar un perfil que se edite al mismo tiempo en la pantalla de inicio que el nombre en sí, ¿o no? Sí, también. Buen ejemplo. Buena funcionalidad. Creo que alguien había hablado también. Sí, Sí, está también. bien. Sí, está bien. Yo iba a agregar acá, hola, Agustín, un placer. Algo que está bueno de esto es que fíjense que es similar a lo que es trabajar con servicios, ¿no? Estamos trabajando con otro, además del componente que ya tenemos, de otro agente, que podemos mandarle información, podemos hacer que la cambie y podemos hacer que la devuelva cambiada. A diferencia del servicio, que es global, que disponibiliza la información para todos lados, esto es solamente definir a un componente para ser parte de otro. Fíjense que ese hijo component en ningún momento, y por eso no uso el root traulet Facu, ese hijo está hecho para ser parte de otro componente, no está hecho para funcionar por sí mismo, sino que es algo que puedo poner en cualquier componente que yo quiera cuando necesite, en este caso, pasar una información y poder editarla, por ejemplo. Entonces, ya no piensen solo en que sirva para una parte de la aplicación específica, sino que se pueda generalizar. ¿Qué se puede componentizar? Cualquier cosa. Puede ser incluso un componente que sea un botón, al cual le pueden pasar por input qué texto va a tener, qué función va a ejecutar, y pueden tener su componente botón que cuando cambien ese componente, cambien toda la aplicación porque lo pusieron en todos lados. Entonces, fíjense que es algo que se puede llevar a, a muchas.
a muchos lugares. Algo que quería comentar y un asterisco es que sí se puede utilizar para validar datos. Se puede, por ejemplo, mover lo que es un input, ¿no? Como acá, que el input sea su propio componente y que quizá también le pueden pasar algunas validaciones también por ese input y que las valide dentro de... estoy confundiendo input de la tag con el input del tema de hoy, ¿no? Entonces todo eso se puede hacer, se puede lograr. Es más que nada un tema de separación de lógica. En el aspecto ok, puedo tener todo junto en un mismo componente, pero si lo puedo separar y lo puedo atomizar y lo puedo reutilizar, ¿por qué no? Yo tengo un ejemplo también, por si Dejo de quieres que compartir. muestre algo, pero no me está levantando. Es medio lamentable, pero les muestro un poquito de código Ahí y dejo. capaz lo pueden imaginar. Si no sé qué errores me está dando, errores raros. No sé qué es todo esto. Bueno, no importa. Acá hay un componente que se llama autos component, que el único que tiene es un array de autos, ¿no? Que guarda este componente. Tiene un par de métodos para añadir autos a este array. Tiene un objeto llamado auto seleccionado, que es algún auto que se haya seleccionado. Tiene un método para obtenerlo, que esto se usa para actualizarlo, como mostró Facu hoy, el actualizar nombre es lo mismo, para actualizar el auto seleccionado y para eliminar. Lo que se puede hacer con este componente es que acá mismo tiene tres componentes hijos que fueron creados para ser hijos de este o de cualquier componente que sea similar. Entonces, acá, por ejemplo, estos tres, si yo miro, veo que en el listado de auto yo le paso en mi listado de autos y usará para mostrar el listado y me devuelve dos eventos que son donde me envía un auto y me envía un índice que me sirven para seleccionar alguno y eliminarlo. Acá el de alta auto también me envía un evento para agregar un nuevo auto. El de detalle le puedo pasar el auto seleccionado para ver el detalle de ese auto. Fíjense cómo podría yo tener un componente entero enorme que tenga el formulario del alta, el listado abajo y el detalle de un auto todo junto acá, que haría que la lógica sea un archivo de sus líneas de código, pero preferí llevar la lógica de cada una de las partes de toda esta parte, de toda la lógica de este alta, baja de modificación, o mejor dicho, alta, baja, listado de modificación de autos a otros componentes para separarlo y para que en otro lugar. Y después cada uno de estos, ¿no? Va a tener su HTML, donde, por ejemplo, el alta es un formulario, donde tiene sus cositas que ya vamos a ver. Eh, pero en sí lo que hace es recibir por... Nada, este lo que hacía era enviar por output cuando sería un auto. Entonces va a tener toda su lógica y en algún momento va a usar un output para enviar el auto para afuera con el emit, como vimos con Facu. Yo acá usé otra sintaxis que creo que es muy nueva. Es lo mismo, fíjense, cambia un poquito la sintaxis, pero es muy nueva, donde en vez de usar @output ahora eh, es muy similar a la signal o al inject, es el nombre de la variable igual a output, y los paréntesis, y se puede pasar el tipo dato, pero la sintaxis es casi la misma. No afecta, lo importante es más el concepto que la sintaxis, después si lo escriben de una forma u otra es lo mismo. Bueno, más cosas, pero no. ¿Qué hace este componente? Hace todo lo que tiene que hacer. Incluso hay un tema que todavía no vimos, que veremos probablemente la clase que viene un ratito, que es validar el formulario, cómo se puede validar la entrada de datos en este componente, así el componente padre no se encarga de esta lógica, y lo envía con el output. De nuevo, ¿qué hace el listado de autos? Recibe el listado de autos por el input y lo muestra. ¿Qué hace el listado de autos cuando yo hago clic en algún auto? Lo envía.
Entonces tiene todavía la lógica para enviar un auto con un emit. Lo mismo con el enviar un índice para eliminar, etcétera. ¿Y qué es el detalle auto? Muestra el auto que recibe por parámetros, etcétera. Entonces, todo esto está todo separado en lógica para que yo puedo no solamente separar la lógica de mostrar, de eliminar, de dar alta, etcétera, eh, sino que me permite reutilizarlo. ¿Qué hice yo en este ejemplo más abajo? Crear algo que se llama AutosDB, que es un componente solo, el cual en el TypeScript lo que hice fue hacer que inyectar un servicio de base de datos y acá traer el array de autos de lo que es, esto está muy mal formateado, a ver si lo puedo formatear. Ahí va. Lo que hace básicamente es que cuando arranca trae de la base de datos el listado de autos eh, y, y básicamente lo que va a hacer después es que siempre que agregue va a agregar en la base de datos, siempre que elimina la base de datos y así, solo que no termina nunca la lógica y agrega la base de datos pero elimina de lo que es el array porque nunca termina la lógica. Pero bueno, en concepto está, es un componente donde hago lo mismo de tener un listado de autos o puede ser un listado de cualquier entidad, no hace falta que sea autos. Eh, Recuerden que este tipo de objetos y demás reciben tipos genéricos y si es tipo genérico puede ser una interfaz, no solamente una clase. Y en el HTML, ¿qué hice? Vamos a utilizar mis componentes de alta auto, listado auto, detalle auto, para mostrar el listado, agregar el alta y el detalle. Y fíjense cómo, aunque ahora el guardado no es en un array local, sino que es en la base de datos, yo pude centralizar esa lógica a mi componente padre, que el componente padre se encargue de la lógica de los datos, de centralizar los datos y de controlarlos, pero que las modificaciones o los mostrados que tengan estos datos se encarguen los hijos. Así que fíjense cómo con este tema, que es un par de líneas de código donde el hijo defino qué recibe el hijo, qué envía el hijo, y del padre controlo los datos, podemos reutilizar, separar, atomizar y varias cosas más, así de sencillo. Nada, ese era mi aporte para que lo vean en otro ejemplo práctico. Me es una lástima que no lo pude levantar, pero nada, tampoco es que creo que con el código se comprende. Yo por mi parte ya está. Si no hay consultas, no hay preguntas, yo ya estaría. Bien, perfecto. Vamos a hacer una cosa. A todos, espera, voy a abrir los Meet. Vamos a abrir mi Meet mágico.